Oye, bro, ¿viste la cajera? Pues sí, ese color de pelo le queda muy bien. Es hermosísima. Oye, ¿y por qué no vas a hablarle? No, ¿qué piensas? Además estamos de lo peor arreglados. Tú tranquilo, has estado peor, aunque arreglado tampoco cambias mucho. Gracias. Pero hey, no pierdes nada intentándolo, o sea, lo peor que te puede decir es no. Va. Hola. Ay, ¿en serio? De todas las formas que pudieses iniciar la conversación, inicias con un hola, se nota que eres virgen. Además, con esa cara, ¿acaso eres un fanboy o qué? ¿Qué? Oye, a ver, primero, solo vine a comprar un par de cosas. Y si había oportunidad, bueno... Lo sabía, todos los hombres son iguales. Mejor regrésate con tu amiguito y busquen acosar a otra chica. Hey. Yo no lo conozco, para mí que sí es un rarito. ¿Qué? ¡Hermano! Llegó la policía. ¿A qué me tomo preso? ¿Pero qué chucha? ¿Para esto sí están presentes? Hijos de la... mejor otro día. Deji, me gusta una chica, pero ¿cómo la traigo? ¿Qué hago? Siempre que alguien me echa esa pregunta, me quedo confuso. Porque, para empezar, tengo un video donde literalmente hablo de mi miedo hacia las mujeres. Así que no sé qué tan buenos consejos pueda sacarte un tipo así. Sin embargo, para no ser el feo, intento responder. Y miren, creo que se nota, pero yo nunca he ligado. O sea, de por sí ya me cansa hablar con gente desconocida. Intentar ligar sería casi como intentar correr Cyberpunk 77 en una Windows XP. Pero lo que sí aprendí, y me volví un experto, es en espantar viejas. Y no solo por mi experiencia, sino por ser el consejero número uno de mis amigos y ver cómo cada consejo que les doy terminan ignorándolo y bueno, las cosas no salen nada bien. Usualmente por consejos de otros amigos que son muy mal interpretados o de plano son terribles. Así que el día de hoy y en temática de la fecha les traigo cómo no ligar. Empecemos con el consejo más clásico, hazte el o la difícil, el consejo más popular y recurrente que te hacen, y también para mí el más imbécil, porque como que al escucharlo no se oye tan mal, pero luego si te dejan en visto y sin responder por 2 horas, como que empieza ya a molestar un poco. Tipo, yo de por sí me olvido de responder, si lo juntara con hacerlo a propósito, fácil encontraría a mis amigos, graduados, casados y con todo un árbol genealógico creado. Y no significa que tengas que doblegarte y volverte totalmente sumiso y desesperado por alguien. Yo lo tomaría más como decir, hey, aquí hay un asiento para ti. Si te interesa, tómalo y si no, déjalo. Segundo consejo, imítale. Según leí, este consejo se basa en imitar gestos, gustos e ideas que tenga la otra persona, para que ésta se sienta cómoda y familiar. Y no sé ustedes, pero a mí me daría mucho miedo. Imagínate conocer a una persona que parece mirarte y copiarte en todo. Imita tus posiciones, tus gestos, tus gustos. Casi parece que es una referencia. Tercer consejo, háblale de tu ex. Ok, no sé quién fue el que creó este consejo, pero si le estás conociendo, nunca, pero nunca hables de tu ex. Es súper incómodo, no importa los términos buenos o malos que acabaron, solo no lo hagan, porfa. Cuarto consejo, sé insistente. A la gente le gusta que le insistas, no es no y fin de la discusión. Quinto consejo, ve con toda la confianza. Nada puede salir tan mal. Lo peor siempre puede pasar. Pero realmente no deberías matarte tanto la cabeza por eso. Pensar así solo terminará dañando el momento. Y bueno, si pasa algo mínimo, te quedas con una anécdota chistosona para contar. Y hablando de anécdotas, Deji, la verdad, me valen todos tus consejos. Voy a ser yo mismo y caer ante mí. Pues bien por ti, y pobre por la desafortunada. Ya, pero hablando en serio, jugar a la arriesgada puede salir muy bien o muy mal. Más que nada, porque no todos estamos hechos para eso. Pero aún así, si eres valiente y quieres intentarlo, déjame prepararte mentalmente, en el peor caso, con anécdotas de amigos que no salieron tan bien. Un día estaba yendo al cine para poder ver una película con una amiga y en el transcurso me subí a un bus, el cual estaba muy vacío, y en otro paradero una chica se subió y al ver que estaban todos los asientos vacíos se sentó a mi lado, por lo que yo pensé que quería hablarme o quería coquetearme, por lo que dije voy a tomar la iniciativa, por lo que le hablé y le hice la peor pregunta que le puedes hacer a un desconocido: ¿hacia dónde vas? Lo cual la chica me quedó mirando raro y se fue, se cambió de asiento. Me pasó con un chico en Tinder. Este era fan de los animes y videojuegos. Me gustaba, pero él llevó ese gusto a un nivel muy exagerado. La primera vez que nos conocimos, él me besó y empezó a hablar de que quería tener una esposa para tener hijos y volverlos a ellos también frikis y así. Yo estaba muy sacada de onda y pregunté: muy interesante tu plan de vida. ¿Ya tienes un trabajo o algo? No, vivo con mis padres y juego videojuegos todo el día. No paraba de intentar tocar y era como, solo llevamos una semana.
Lo más sorprendente fue que me terminó al mes porque eligió un juego antes que a mí. Recuerdo que en sexto de primaria una chica para ligar literalmente lo intentaba a mordiscos. Primero me mordía el brazo, el cuello y así con cada parte diferente de mi cuerpo. Y encima cada vez que lo hacía tiraba una indirecta malísima como si fueras manjar yo sería churro para que me rellenes. Lo que para mí fue el colmo fue cuando me dijo si me gustaba comer papas con piña. Me dio una mordida súper fuerte y tras eso me preguntó si quería ser su novio. En ese momento la rechacé, pero me quedé con el trauma. The Hit, todo salió bien. Se acerca el día que creo que va a confesarse, pero no estoy seguro. ¿Qué hago? Amigo mío, déjame darte el mejor consejo. Deja que suceda. Ten en cuenta que no todo dura para siempre. Sin embargo, puede que aprendas así lo que es el verdadero amor. Un amor que no solo se basa en pasarla con un novio o novia, sino que también está en amigos, familiares, en canciones, dibujos o hasta videos. Que se basa simplemente en conectar con gente y en especial contigo mismo. Aprender a aceptarse, dejar de odiarse y caminar hacia adelante. Y así empezar a compartirlo. Sin más, soy de Higoto y les deseo un feliz día del amor, la amistad y la vida. Y hasta aquí el video de hoy, chicos. Créditos a Puki, el artista que me hizo toda la intro. Pueden ir a seguirlo porque es un recapo. Es la primera vez que animo full para un video. De hecho, estoy grabando esto justo un día antes de lo que es el 14, así que si todo va bien, supongo que lo tendrán ese día. Y pues eso, voy a intentar ponerle más producción y más inversión a los videos. A ver si llegamos mínimo a los 50 o a lo mejor a los 100 antes de mitad de año, así que ahí veremos. Pero no puedo acabar el video sin antes mandarle un saludo a los miembros del canal, que por cierto se cientificaron. He llegado al punto que no puedo leerlos porque si no agregaría como 10 minutos más al video, pero que sepan que estoy muy pero muy agradecido con todos. Y espero disfruten de los emotes, cuando pueda agregar más de una lo hago. Además, un especial saludo a la gang de la alpaca ancestral, Exa, Jones, Snon, Lakin, el Zunket y Mate con Yuyo. En serio, muchas gracias por el apoyo y siempre estarán invitados a unirse. Sin más, soy de Higoto y nos vemos hasta la otra.